costadito, cuando quieran. Bueno, estamos con Alex Cohen, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Estamos en contexto de que sacaste un libro que se llama El sentido del humor. Sí. Y bueno, quiero pasar por varios lugares con el libro, porque Sí. lo hemos leído, y por cuestiones más de... Lo que quieras. Esa fue la puerta. Cuestiones que queremos charlar. Lo que quieras. ¿Qué opinás de...? O sea, pienso que el humor siempre fue una herramienta que siempre estuvo, que siempre contestó, que un poco para reflejar la realidad, para reírnos, para descomprimir. Sí. Hoy, quizás por ser contemporáneo, siento que es una herramienta de muchísimo, muchísimo poder, alineándolo con los reels, con los memes. Hasta siento que puso el poder donde está un poco, ¿viste? Como que es una herramienta que ha colaborado Sí. con reírnos de un montón de cosas y que colabore con eso. ¿Cómo sentís que está el humor hoy? Es una pregunta muy difícil porque me cuesta, digamos, hacer un análisis más general. Soy una persona grande, tengo 54 años y sí puedo notar una diferencia que a mí me interesa indagar, digamos, no porque sea mejor o peor, sino que cuando yo era chica había muchos programas de humor en la televisión. Y a mí me parece que la televisión, que es un medio masivo, digamos, tenía una llegada muy distinta a lo que son los medios hoy, que entiendo que cambiaron los medios y entiendo que cambió el mundo entero y cambió la audiencia. Y yo creo que hoy el humor está más segmentado porque está más segmentado el público, entiendo que es así, hay más nichos, hay más consumos, ¿no? de una cosa y no de otra. Y entonces la pregunta que yo tengo es la que vos tenés, que es ¿cómo está el humor hoy? Yo también la tengo esa pregunta. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Es lo mismo la liviandad o la informalidad que el humor? No. ¿Es lo mismo un programa de humor que gente graciosa en los streamings? No. ¿Es lo mismo un programa de humor que gente haciéndose la graciosa? No. O sea, es muy linda la gente graciosa, pero me parece que muchas veces noto que solo hay eso como contenido, ¿no? Como que todo termina siendo un poco ja, 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 ja. Son preguntas que yo también tengo, no estoy contestándolas. ¿Y sentís que se lava un poco el humor, como que se lima la idea de humor con todo esto que decís? Se puede llegar a limar en el punto donde todo es un poco igual. Cuando aparece la uniformidad, entonces ya es todo un poco igual y ya o todo causa la misma gracia o nada causa gracia. Es como vivimos como si viviéramos de joda, no sé, como una joda permanente, que no es lo mismo que el humor, la joda, ¿no? No estoy hablando mal de la joda, me parece bárbaro vivir de joda. Digo, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y retomando tu pregunta de qué consecuencias tiene eso, más allá de un programa en particular, o sea, qué consecuencias sociales tiene o qué relación podemos establecer entre ese tipo de cosas y no sé, y la crítica, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad de ser críticos con el poder. Creo que sí, que el jajaja siempre es un gran aliado para ser críticos con el poder, por supuesto. El humor es un gran aliado para eso, sí. ¿Es necesario hacer reír para hacer humor? Bueno, depende. Si sos un profesional del humor, sí, es necesario hacer reír, ¿no? Los que se dedican a eso. De todas maneras, creo que el humor tiene muchas formas que implican modos distintos de circulación de lo que decíamos de la crítica, de la emancipación, voy a hacer una palabra que nos robaron pero que me gusta mucho, de la libertad. De la libertad chiquita que cada uno de nosotros puede obtener, ¿no? Sí, no, o incluso comunitaria, pero creo que no existe la libertad absoluta. Entonces, igual dentro de la posibilidad de sacarnos de encima algunos lastres, el humor siempre colabora. Si es necesario hacer reír, no, uno puede reírse solo también a veces y eso también te alivia, ¿no? Por supuesto que la risa con otros siempre es más potente. Y después sí, bueno, los que se dedican al humor mejor que hagan reír, porque si no, no les va a ir bien en lo que hacen. Lo pensaba también, vos arrancás el libro con una anécdota de tu papá. Sí. Que como la contás, o por lo menos lo que más me queda a mí, es como en eso tuvo la capacidad de enseñarte algo. Sí. Y necesariamente no sé si eso es como algo que haga gracia, sino que algo que te forma, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, yo empiezo el libro con un chiste que me contaba mi papá, que me contaba muchos chistes. ¿Por qué ese tuvo para mí un efecto de enseñanza? No lo puedo saber. Pero sí que mi hipótesis del libro es que la enseñanza que se transmite con una cosa
por el lado de la risa o por el lado del humor o no sé, de la agudeza. Para mí esa enseñanza es mucho más efectiva, aunque no me guste la palabra efectiva, que el aleccionamiento, ¿no? Que el que te levanta el dedo y te enseña y te baja línea. Me parece que lo que transmite el humor siempre es más, llega a mejor puerto que el aleccionamiento, me parece. Aunque a veces, digamos, mi papá también me aleccionaba porque era un padre, pero el humor es como un modo de aliviar esa posición de padre, ¿no? De padre aleccionador y educador. Tengo hay una página, voy a abrir mucho el libro, bueno, porque hay muchas cosas encanta. que me han gustado mucho, por supuesto. La página 27. En esto de la enseñanza, sí. Vos acá decís, se puede enseñar desde una posición en la que el propio saber pueda evidenciarse agujereado. Sí. ¿Por qué esa manera y no la otra, la de que me parece que es como más omnipotente o más de demostrar que sabes todo? Sí. Bueno, eso, digamos, lo pienso a partir de ciertas experiencias que tuve con las personas que me formaron, digamos, las personas de las que yo más aprendí, y creo que eso se puede indagar en otros también, no es solo mi experiencia, digamos, ¿no? Que uno aprende más de aquellos que te enseñan involuntariamente, no sé cómo decirlo, y no los que te imparten un saber. Otra vez, si yo te pregunto a vos qué docente recordás del secundario o de la universidad o de la vida, no sé, alguien que una vez te dijo algo que te causó algo, en general son personas que están dispuestas a no saberlo todo, a no creer que saben, a no explicarte, a no bajarte línea, otra vez a no aleccionarte. En general son como enseñanzas involuntarias, ¿no? Y uno no sabe si lo hace o no, pero cuando a mí, no sé, alguien que fue estudiante viene 10 años más tarde y me dice, vos una vez en la clase dijiste esto y a mí me quedó grabado para siempre, seguramente eso que dije fue una ocurrencia, no fue una unidad del programa donde yo expliqué el concepto, que también uno lo hace porque es docente y tiene que hacerlo, pero este otro tipo de enseñanza siempre está un poco más al margen, tiene que ver no con enseñar lo que uno sabe, sino con la ocurrencia, justamente. Claro. Con eso que te viene no sabes de dónde. Sí, cómo trasladar la información, tiene que ver con la perfo también, con cómo te predisponés, sí. Cómo lo decís también. Totalmente, pero son todas cosas que uno no elige, porque tienen que ver con el estilo personal, ¿no? Viste que hay personas muy rígidas, muy acartonadas, muy solemnes, muy cuidadosas de su imagen y de su, viste, de que nada se salga del lugar, y hay personas más dispuestas a no estar controlando todo el tiempo su imagen y a estar rígidos y a... Digo, una cosa es que yo esté pendiente de si mi pelo no está todo así, pero después yo en la vida no es que, ¿no? Viste que hay gente que es muy prolijita, que siempre está impecable, que no digo controla que esa gente todo. Está... Bueno, hay gente más disponible a ese control y gente más disponible a un poco dejarse tomar por la ocurrencia. Y eso no se elige, es también un poco insondable. Sí, yo creo, no se elige, pero sí creo que uno puede, digamos, sacarse de encima esos lastres del cuidado de la imagen, se entiende, no es que uno va sucio por la vida, ¿no? De la imagen en sentido figurado. Ahí siempre me acuerdo de algo que cité en el libro, que es una cosa que dice Henry de Luca, el escritor, que dice: los niños no temen tropezar, los adultos sí. Que es, los niños van, juegan, suben, bajan, no temen tropezar. Uno está siempre un poquito más cuidadoso, prevenido, ¿no? Y hay posiciones más prevenidas que otras. Y cuando tiene que ver con el deseo, justamente no tiene que ver con la prevención. Cuando tiene que ver con el humor, no tiene que ver con la prevención, porque el humor es algo que ocurre inesperadamente. Y uno está más disponible para eso o menos. Cuando digo humor, digo la ocurrencia también, ¿no? Ser agudo, ser ocurrente, lo espontáneo. Que uno incluso puede decir alguna boludez ahí, claro, ¿por qué no? Bueno, hay que decirlo espontáneo. Hay una palabra que me gustaría que me definas, que es witz, ¿puede ser? Witz, sí. ¿Cómo es? Se pronuncia así, pero yo porque aprendí esa palabra, no porque sea alemán, es porque conozco esa palabra, Witz, que es W-I-T-Z, sí. Que es la palabra alemana que ya muchos autores dicen que no hay que traducir porque se traduce por chiste, pero en realidad tiene un montón de otras palabras adentro, Witz en alemán. Ocurrencia, gracia, ingenio, chiste, ironía, sagacidad.
viste que vos decís de alguien tiene capacidad, tiene gracia o no tiene gracia, que no tiene que ver con si uno cuenta chistes o no. Viste que hay personas que tienen gracia, Sí. personas que no tienen gracia. Y eso es bits. Si alguien tiene o no tiene bits, sería, ¿no? Mira. Si vos lo traducís por chiste, queda solamente, hola, ¿qué tal? Te vengo y te cuento Es un como chiste. la chispa. Chispa, bueno, dijiste esa palabra que me había olvidado, chispa, porque también es chispa creadora, así lo dice Freud. Mirá. Chispa, y Lacan también lo dice, chispa, relámpago, dice Freud, ¿no? Un flash, un relámpago, eso es el humor, la ocurrencia, la ironía, porque uno no prepara la ironía, uno no prepara la ocurrencia. Cuando vos sos ocurrente, decís, qué bien que estuve ahí. No, qué bien que estuve, sino... Internamente. claro, no, me decís, ¿de dónde me salió esto? Por ejemplo, salir de una situación hostil por el lado de la ocurrencia es mucho más lindo que ponerte a pelearte con el otro. Sí, claro. O sea, o vos podés insultar al otro y ponerte muy mal, o podés ser un poquito irónico y lo dejás al otro mal parado, y vos sentís, en ese sentido, qué bien que estuve, que es, no entré en la guerra Claro. y le puse la pata y se tropezó. El otro por ahí ni se entera porque es medio tonto y no se enteró. Pero vos lidiaste con esa estupidez o con esa violencia del otro muy, ¿cómo decir? Livianamente, con una ironía, y no te cagaste a trompadas con el otro. ¿Te imaginas? Si no, uno se tendría que estar peleando todo el tiempo con todo el mundo. Uno puede ser un poquito irónico y hace ole a esa hostilidad y uno... Con altura después. Con altura, exacto. Eso es la chispa, totalmente. Me hizo... el acto psicomágico ese me hace acordar mucho a la Aleph de Borges. Sí. Como que tiene ahí como esas similitudes. como O sea, me llevó a ese lugar. La cuestión del encuentro, del hallazgo, Sí, ¿no? sí, de que está todo como si estuviera todo el universo ahí comprimido y explota y sale. Sí, pero ahí es un instante, por lo instantáneo también. Sí, totalmente. ¿Naciste en Mar del Plata? Nací ¿Naciste en acá cerquita? acá ¿En verano? acá al lado. Nací, sí, en enero. Nací en las vacaciones de verano de mis padres. Sí, de mis ¿Naciste? padres y mis hermanos. Ya tenía 3 hermanos. ¿En el edificio de la máquina de escribir? Sí. ¿Y sos escritora? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda con eso? Y bueno, ¿qué onda? Y ahí escribí un texto que recorre esas, digamos, esas marcas. En la palabra precisa. En la palabra precisa escribí un texto me pidieron un texto sobre mi relación con Mar del Plata, y escribí ese texto que también digamos, me conmovió a mí, porque yo no sabía que iba a escribir eso, y ponerme a recordar y a escribir mi relación con Mar del Plata me conmovió muchísimo, porque una cosa es saber que yo soy de Mar del Plata y me encanta, vengo acá y adoro Mar del Plata, y otra cosa es ponerme a escribir eso. Sí, nací en el edificio que se llama Máquina de Escribir, y bueno, sí, no porque sea escritora, porque no me considero escritora, pero porque escribo, digamos, sí, y porque sobre todo sí me casé con alguien que escribe muchísimo, sí, y que a veces le digo yo a él que es una máquina de escribir. Pero sí, es un poquito un chiste que hago de ese recorrido, de mis marcas. ¿Y hasta que escribiste el texto ese, no habías hecho el balance a eso de dónde naciste? Ese párrafo de la máquina de escribir, sí, ya lo había pensado y lo había escrito en otro. Es esa porción de que nací en la máquina de escribir y me casé con alguien que escribe, sí, eso ya lo había pensado. Todo lo demás de ese texto que escribí para la palabra precisa, no lo había pensado. De hecho, hice esa lista de recuerdos que hice, son de ahora. O sea, de golpe me brotaban. Qué bueno. Esos recuerdos, sí. Teniendo en cuenta que hay tantas formas de reírnos como personas, hay tantos tipos de humor, esas personas también se agrupan y forman un código, un humor. Total. ¿Qué pasa cuando eso se vuelve violento, cuando no es empático, cuando eso sí, me atrevo a preguntar, ¿sigue siendo humor eso? No, eso no es humor, claramente, eso está en el libro, sí. Efectivamente, uno podría decir, una cosa es los códigos que uno construye con el otro y que sabe que entonces con ese otro se puede reír. Y otra cosa, y eso es compartir un sentido del humor o un código, y otra cosa es meterte con la carne del otro, digamos, y eso ya no es humor, eso es violencia, es chicana, es gastar al otro, ¿viste? Se dice gastar, bueno, bullying, no sé. Eso por un lado, digamos, sin duda no es humor, y sin duda lo que Freud dice es que si el otro no se ríe, no es un chiste, claramente. Incluso te voy a decir más, si nosotros compartimos ese código, porque somos íntimos amigos, nos conocemos hace 20 años, somos re amigos, nos reímos todo el tiempo, jaja, y un día yo te hago un chiste a vos, y vos no te reís, yo no te puedo decir, ay, qué poco sentido del humor que tenés. O sea, también, digo, el código hay que compartirlo, pero a veces
se comparte el código, pero el otro está mal o está en un día en que no se ríe, y uno tiene que ser capaz de atajar los efectos de lo que hace también, ¿no? Y lo que dice, sobre todo. Yo estoy muy acostumbrada porque me dedico al psicoanálisis, así que yo estoy acostumbrada a saber que las palabras le hacen cosas al cuerpo, al propio y al del otro. Entonces, uno tiene que ser capaz de atajar esos efectos. Pero no, sin dudas no es. Ahí hay un límite entonces. El límite es el dolor del otro. Siempre ese es el límite para mí. Sí, para todo. Para todo. Incluso por eso te digo, aunque seamos muy cercanos, el límite es el dolor del otro. Sí, porque si somos cercanos también tenés el poder de darte cuenta de que puede ser mucho peor. Exactamente. También, ¿no? Vos lo dijiste, te da poder eso, sí. Hay que saber usarlo y no abusar. ¿Qué onda el arte de tapa? Que es muy lindo. Ay, viste qué hermoso. Es una porción de un cuadro más grande de Jorge de la Vega que se llama Rompecabezas. Y bueno, una vez que tuve esa imagen entre manos, no quise hacer otra cosa que sea la tapa del libro. O sea, no quería negociar eso y por suerte conseguí los derechos. Y el hijo de Jorge de la Vega, que se llama Ramón de la Vega, se lo cedió a Planeta, se lo habilitó para que se publicara esa tapa que es hermosa. Es hermoso. Ay, vos tenés el otro acá. Sí. Y el arte de tapa, a ver, ¿cuál era? Ahí lo vemos. ¿El del amor? Ese arte de tapa también nos interesa. Bueno, ese no lo elegí yo. Y después, mirá qué linda se editó el de Bolsillo del Amor, que es así, se entiende y te va a gustar más. Esa es una escultura Sí, de un artista argentino contemporáneo que si te fijas, creo que es argentino. Ya sé quién es. A ver, ahí dice que si te fijas, el título de la obra, decís, ok, va. Pero si no, Once in Love, algo así se llama la obra. Ay, yo debería saberla. No pasa nada. Mira, te aprovecho y te pregunto otra cosa, ya para cerrar la charla y gracias. No, gracias a ustedes. Te retomo el libro. Sí. Una palabra que me encantó y quiero que la desarrolles vos, que es, arreglámela si la digo mal, sapientia. Sapientia, es de Barthes. ¿Cómo es? Barthes. Ningún poder, eso. Un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor. Es hermoso eso. Es hermosa esa palabra también. Eso es de la lección inaugural, cuando a Barthes lo convocan para dar clases en el college. Sí, college, no me acuerdo. Bueno, viste que hay lección inaugural de Barthes, lección inaugural de Foucault, lección inaugural de no me acuerdo qué más, están publicadas, que es cuando a Barthes lo convocan a ese lugar a dar clases, él dice, no entiendo por qué me están convocando, yo no sé nada, soy un sujeto incierto, no soy académico, ¿no? Como que empieza a decir, ¿por qué yo acá? Que es lo contrario al que dice, hola, llegué yo que soy el titular de la cátedra y a partir de ahora todos ustedes van a trabajar para mí, ¿no? Es todo lo contrario. Y claramente uno sabe que las posiciones de saber, digamos, están totalmente relacionadas con el poder. Que no estoy hablando en contra del poder. Cuando uno ocupa un lugar de poder. El tema es estar advertido de que uno ocupa un lugar de poder para no abusar de ese poder. Claramente hay una asimetría entre el estudiante y el docente. Más bien, sería necio desconocer esa asimetría. Y es más, diría, lo mejor que uno puede hacer es reconocer esa asimetría e intentar borrarla. Cuando uno intenta borrar las asimetrías, también manipula un poco la situación. Entonces, lo que él dice es, voy a enseñar, dice, llegué acá para enseñar lo que no sé. Y es muy hermoso eso, porque dice, llega un tiempo en la vida en la que uno enseña lo que no sabe. Y dice, ningún poder, un poco de sabor, ¿y qué más? Un poco de prudente saber. Prudente saber. Prudente saber es buenísimo. Claro, porque... Para dosificarlo también, ¿no? Sí, pero porque uno está ahí, porque está bien, tampoco uno dice, no, yo estoy acá como docente, pero yo no sé nada, ¿eh? No, uno algo sabe. Sí, claro. El asunto es cómo usa ese saber, ¿no? Si abusa de su posición de saber o no. Algo de sabor y... ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo sabor posible de sabor. Bueno, es muy hermoso y además, no sé si lo cité, pero es más adelante o antes, así termina, pero antes dice, llegó el momento en mi vida de enseñar lo que no sé. Eso te iba a decir, no solo de enseñar lo que no se sabe, sino de desaprender, de dejar trabajar a la recomposición imprevisible que el olvido impone a la sedimentación de los saberes. Es hermoso, que increíble.
Y eso, mira, es muy... Yo tengo 54, empecé a dar clases a los 20, hace más de 20 años. Cuando yo recién empiezo a dar clases, y eso nos pasa, me parece a muchos, no, a todos no, uno está muy agarrado al saber y uno quiere, ¿no?, enseñar lo que sabe y tiene miedo que el estudiante le pregunte algo que uno no sabe y tiene miedo, ay, si me pregunta algo que yo no sé. Y a medida que uno va teniendo experiencia y leyendo y sabiendo más, uno está más dispuesto a no saber que cuando no sabía nada. Claro. Es al revés, cuando sabía menos, nada nunca es nada, ¿no? Cuando uno más sabe es cuando más dispuesto a no saber está. Y me parece que eso es lo que dice Barthes, olvidarse de lo que uno sabe. Esa también es la posición del analista. El analista tiene que olvidarse de lo que estudió para poder escuchar a un paciente. Si uno está todo el tiempo con la teoría en la cabeza, uno no escucha al paciente. Y muchas veces los psicólogos que recién empiezan a atender tienen demasiado la teoría en la cabeza y les cuesta escuchar. Eso pasa, es indefectible, digamos. Pasa siempre. Sí, y en todo también. Un en poco, todo, ¿no? claro, en cualquier disciplina. Yo hablo de estas porque son las que más conozco, pero si ustedes hacen arte, no sé, cualquier tipo de Sí, arte. cuando te descontracturás y dejas que las cosas pasen, todo funciona mejor. Cuando te olvidas de la técnica, Claro. ¿no? No es sin técnica, pero tenés que desaprender para poder estar dispuestos, como dice Barthes, a lo imprevisible. Y eso es muy lindo, estar dispuestos a lo imprevisible. Me encanta del humor o lo que fui leyendo acá, que lo describís como algo a veces críptico, que también te hace reír, como que lleva cosas escondidas. Sí. Y lo más cercano que me llevó a mí, porque yo lo tengo más cercano, es la poesía. Sí, es que está la poesía en el libro también, es que está muy cerca. Está muy cerca. ¿Cómo se pueden diferenciar? Si es que se pueden diferenciar. Se pueden diferenciar porque la poesía no causa gracia, pero me parece que bueno, depende, algunos poetas son muy graciosos, ¿no? Pero quiero decir, no es el objeto Claro, no es el objetivo de la objetivo. poesía, pero sí son semejantes en el procedimiento con el lenguaje, que es justamente, es como si dijéramos hacer nuevos sentidos con las mismas palabras, ¿no? Hacer resonar otros sentidos que no son los que están dichos en el verso. Porque el humor es lo mismo, la verdad que trafica el humor no la trafica en lo que dice, sino en lo que no dice. Que es lo que vos decías, ¿no? Es algo que resuena, que hace sonar, y eso lo haces con jugar con las palabras. No jueguito de palabras, sino jugar con las palabras. Y me parece que la poesía hace eso, juega con las palabras, sin dudas. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 A ustedes.